Los negocios en Fórmula Noticias fin de semana. Bueno, pues es lo que señala nuestra compañera Laura Pérez Cisneros, ya está en línea telefónica. Mauricio Flores, Mau, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, mi queridísimo Jaime, ¿qué tal? Oye, pues en este asunto que nos venimos enterando, pero bueno, realmente ha existido desde hace años, el asunto de la migración de Centroamérica hacia México en busca del destino de los Estados Unidos, pues nos está revelando también una realidad económica que tiene muchos ángulos y creo que es importante tenerla en claro, mi queridísimo Jaime. Pues sí, hay que ver qué es lo que pasa y cómo se atiende esta problemática, Mauricio, porque hoy ya tenemos a más, o ya el gobierno mexicano tiene a más de 4,000 personas en la frontera y hay que ver qué es lo que se hace con ellas, porque también hay que darles un trato digno, justo y humanitario. Lo que tanto exigimos que suceda en Estados Unidos, nosotros se los debemos de brindar mínimamente. Oye, Mau, pero en temas que tienen que ver mucho con migración, a mí me preocupa, no sé si a ti, y no sé si me deba preocupar mucho, poco o nada, lo que está sucediendo con Petróleos Mexicanos y lo que dijo primero Moody's y lo que dijo ayer Fitch. Exactamente, Jaime, lo que tenemos es una degradación de la perspectiva de producción, pero también la capacidad que tiene Pemex para hacer frente a su deuda. Y esto pasa, estas degradaciones en la perspectiva que pasa a negativa, de estable a negativa, se sucede 48 horas despuesito de que Pemex emite un bono de $2,000 millones. Y acuérdate, hace una semana que se estaba anunciando según los supuestos grandes yacimientos, que la verdad es una cuestión que no es muy real que digamos, mi estimado Jaime. Déjame te comento, en ese ángulo hay dos puntos muy importantes. Cuando se hace el anuncio de los descubrimientos, que son 183 millones de barriles, 3P, que nadie nos explicó qué es el 3P, que quiere decir que son reservas que pueden ser probables, posibles y tal vez probadas. En el peor de los casos, solamente el 10% de esos 183 millones de barriles que se dijo que se descubrieron, pues darían, sería 10% la probabilidad de convertirse en producción, o sea, 18 millones de barriles. Y en el mejor de los casos, supongamos que si esos 183 millones de barriles de ese anuncio que se hizo a bombo y platillo, Jaime, se hizo un gran show para presentarlos, si todas fueran probadas, que todas sirvieran para producción, pues ¿sabes cuántos días de producción son actualmente hoy de que tiene México? No, 2 días, ¿no? No, 92 días. 92 días. No, 92 días de producción, o sea, se hizo una gran alaraca por algo que la verdad pues no lo es, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos el problema de la deuda. Después de esta emisión que se comentó, se tuvo que ser notificada. Pemex ya debe más de 2 billones de pesos. O sea, estamos hablando de miles de millones de pesos, y el problema está en que el endeudamiento de Pemex no baja. Y esto, después de que hay que agregarle dos aspectos. La declaración del presidente electo de que en unos años se va a dejar de exportar petróleo crudo. Obviamente esto, en la perspectiva de los mercados financieros, diciendo, pues entonces, ¿de dónde vas a sacar dinero? La verdad es que si revisamos los datos históricos de Pemex, ciertamente las palabras del presidente electo, como cuando habló de la bancarrota de México, pues son extremas, aunque hay algún rasgo que no es tan extremo. Déjame te digo, hoy por hoy las reservas probadas de Pemex nos dan apenas para 5 años de producción de crudo. O sea, a lo mejor no es que México no sea un país que pueda exportar. Probablemente se va a convertir en un país importador de petróleo si no se hacen nuevos e importantes descubrimientos, ¿no? La verdad es que lo que se anunció, repito, hace una semana, pues no nos sirve para sacarnos del problema. Y el asunto está en que Pemex, siendo la principal empresa de México, la principal empresa productiva del Estado, nos lleva a una circunstancia preocupante, porque va, a final de cuentas, ligado el riesgo Pemex al riesgo país. Y ese elemento sí es una advertencia muy fuerte de todo lo que va a suceder de entrada, mi estimado Jaime, la próxima semana con la consulta del nuevo aeropuerto. Nada más te menciono, seguramente lo tienes muy claro, 2 ofertas públicas de acciones fueron suspendidas el viernes pasado. Estamos hablando del Grupo Coppel y del Grupo Mifel, que no salieron a bolsa precisamente porque no se están dando las condiciones de estabilidad
que requiere una emisión nueva de acciones. Y bueno, después de lo que le pasa a Pemex, evidentemente tenemos elementos para vislumbrar inestabilidad financiera y cambiaria, quiero agregar, en el corto plazo. ¿Y qué va a pasar ahora con las gasolinas? Déjame llevarte al terreno del IEPS. Ese elemento, ¿te acuerdas que porque ayer lo anuncia Pemex, pero la Secretaría de Hacienda inmediatamente hubo la perspectiva de que iba a subir el precio de la gasolina, ¿no? Exactamente, es que eso empezó es que las redes sociales ya se convierten en un generador, sí, de mucha información y contenidos, pero también en ocasiones de mucha desinformación. Pemex la Secretaría de Hacienda inmediatamente ayer emite una carta de una línea de información, ¿no?, sobre ese tema. Sí, claro, porque la interpretación que se hizo cuando se comentó que se iba a reducir el incentivo, más bien que se iba a reducir ese incentivo fiscal, iba a subir en esa misma proporción precisamente el precio de la gasolina, pues no, la Secretaría de Hacienda tiene que decir, no, para nada, al contrario, se está reduciendo el incentivo fiscal porque el precio del petróleo de referencia que se toma en el que es un mes anterior a los precios que se fija de las gasolinas, bajó. El precio del petróleo en términos ahora sí mensuales bajó, por lo tanto, pues si ya bajó el precio del el costo principal, el de la materia prima, pues tengo que reducir también, conforme a la fórmula aprobada por el Congreso, tengo que reducirle pues el incentivo fiscal. Es decir, va a permanecer el mismo precio, no tendría por qué aumentar, salvo que los vendedores de gasolina decidan obtener un margen adicional por la reducción del precio del combustible. Entonces, no habría motivo para que subiera el precio. Estoy muy seguro que Petróleos Mexicanos no lo va a subir y por lo tanto, pues habría que ver qué hacen las nuevas firmas de gasolina, que también en principio, como se abastecen en su mayoría de Pemex, tampoco tendrían elementos para subir el precio, dado que el costo de producción principal, es decir, el del petróleo, se ha mantenido ligeramente a la baja en el precio del mes de referencia. Pero como bien lo dices, Jaime, pues en las redes sociales se hace, se deshace, se interpreta, se desinterpreta, y bueno, ya todo el mundo estaba previsto, generando la mala expectativa, de un gasolinazo que no tiene motivo por quedarse, Pues vamos a ver qué es lo que sucede, Mau. Muchas gracias. Oye, y hoy me quedo con mi pluma y mi papel para parte de mi columna con las super extra exclusivas. Bueno, ahí te va la interplanetaria e intergaláctica de esta semana. ¿Me vas a permitir hacer uso de ella? Ve tomando nota, mi queridísimo Jaime. Ahí les va. A ver. Ahí les va. Bueno, el Tren Maya. El financiamiento público que se está planeando para la emisión de una fibra, de un fideicomiso inmobiliario, ahí te va. A ver. Son nada más ni nada más el 40%. El 60% del financiamiento se está buscando que sea privado. Hoy por hoy ya hay cerca de 8 empresas grandes, pero también hay muchas empresas regionales que se están interesando por el diseño de esta fibra que va a diseñar y va a lanzar el Fonatur. Una fibra que todavía no tenemos muy claro cuál va a ser el monto. ¿Cuánto dices? Pero sobre ella va a ser... no sabemos todavía el monto. No, pero del porcentaje de dinero público al dinero privado. 40% público, 60% privado. A ver. Y regresemos al Naim. ¿El Naim cuánto es? Es 30%, pero no necesariamente tendría que ser 30% el público y el otro está siendo el 70% privado. ¿Y por qué un mismo esquema no es vendido con la misma información? Porque yo he escuchado quienes están en contra del Naim dicen que es dinero público, cuando el dinero público es menor al que se utiliza en cualquier otro asunto. Es 30-70. El problema está en que el Naim pues, es un proyecto de un gobierno que va de salida y el Tren Maya es el proyecto de un gobierno que viene de entrada. No. Ese es el factor público. Ahí estoy. El factor político, perdón. Pero el factor... Perdón. Adelante. Sí, pero digamos, a final de cuentas sigue siendo un esquema muy similar, porque hay que recordar que se quiere apoyarse la emisión de la fibra
inicialmente sobre los 7,000 millones de pesos que deja para la promoción turística el impuesto aplicado a la internación de viajeros internacionales, que es similar al impuesto, bueno, no al impuesto, a la tarifa única aeroportuaria que se le aplica a los viajeros usuarios de avión. Entonces, pues es un esquema similar. Realmente no existe mucha diferencia en el modelo de financiamiento. Sin embargo, déjame nada más retomar algo que dijo precisamente con Joaquín López Dóriga, Mario Delgado, el líder de la bancada de que él va a votar por el Naim, ¿no? Él dijo, voy a votar por el Naim, y la razón de él me parece perfectamente clara. Dice, tiene mejores posibilidades de financiamiento Texcoco que Santa Lucía. Y te voy a decir algo. Sencillo. Y te voy a decir algo que ayer le decía Enrique de la Madrid al doctor Leonardo Curcio en una entrevista por la mañana en Así Amanece. Le decía, el Naim es un proyecto, Santa Lucía es una idea. Ahí la diferencia. Así. Palabras más, palabras menos. Ahí la diferencia. Pero claro, Enrique de la Madrid, como es, le decía eso. Mau, ya nos tenemos que ir, te abrazamos, te deseamos un extraordinario día y estaremos en contacto. Oye, ¿tú qué sabes de que la convención bancaria ya se va a hacer en la Ciudad de México? No me digas eso. Pues no, eso sería muy lamentable, pero sí está el run de que los banqueros ya les llegó el agua a los aparejos. Acuérdate que Citibanamex anunció el recorte de 2,000 trabajadores, que ya también Bancomer iba a echar para afuera 5,000 gentes. Ájale. Pues bueno, si están en ese plan de recortes de gastos para aumentar sus beneficios, pues también, pues ¿para qué siguen pagando en Acapulco? Lo cual, te repito, sería una pérdida histórica, empezando para Acapulco. Exactamente, porque se ha hecho el run, todavía no es oficial, pero se ha escuchado, se ha leído en los trascendidos y en estos lugares, en estos corrillos financieros. Gracias, Mau, te deseamos un extraordinario día. Muy buenos días, Jaime. Hasta pronto, es Mauricio Flores, nos vamos a una pausa, 9:44, volvemos.